Sí, hello. No se escucha ahí. ¿No se escucha? Vamos a ver. Press. Amor, sentate en la mesa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Ahí voy a admitir Vamos a Andreu. arrancando, ¿les parece? Mientras se va sumando el resto. Les doy la bienvenida a la segunda jornada de Women in Data Science. En este espacio se va a estar desarrollando el workshop Hyperparameter Tuning en la IGBM, cómo no morir en el intento, de la mano de Florencia Margara. Ella es licenciada en Administración por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene una diplomatura en Data Science que la realizó en el FAMAF y actualmente se desempeña como Data Scientist en Naranja X. Bienvenida, Flor, y gracias por sumarte al WITS. Somos todos oídos. Bueno, buenas, bienvenidos a todos y todas. Y bueno, primero que todo, muchas gracias por estar acá en un viernes a las 6 de la tarde y en vísperas de un fin de semana largo. Yo sé lo que eso significa, es más, me parece que la convocatoria fue increíble. Así que bueno, ¿me confirman ahí que se ve y se escucha bien? Excelente. Bueno, ahí los escucho en el chat para ver cómo arrancan hoy en esta hermosa escala de memes. Yo arranco en 4. Un 1 dicen por ahí. Un 2, 8. Cansados. Bueno, sí, pero ya se vienen 4 días de descanso y además con el premio de que se van a ir siendo los genios del tuning de hiperparámetros. Así que bueno, excelente. Bueno, vamos a ir arrancando. Uy, perdón. Bueno, ya fui presentada, pero bueno, yo soy Florencia Margara, me gusta que me digan Flor. Soy licenciada en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de acá de Córdoba.
y hice mi diplomatura de Ciencia de Datos en FAMAF, también acá en la Universidad Nacional de Córdoba. Trabajo como Data Scientist en Naranja X, y además de mi vida profesional, me gusta mucho la música y me gustan mucho las actividades al aire libre, el montañismo y bueno, ir al gimnasio. Y bueno, soy entusiasta de cripto e inversiones y todo lo que tenga que ver con nuevas tecnologías me gusta un montón y siempre estoy tratando de aprender más sobre eso. Así que bueno, en cuanto a cómo vamos a trabajar hoy, voy a hacer una introducción teórica. Voy a tratar de ser lo más breve posible en esa introducción. Mi idea es que podamos estar la mayor parte del tiempo haciendo la parte práctica y probando. No sé si alguien tuvo algún problema para acceder a la carpeta de Drive. Ahí cualquier cosa me avisan por el chat. Si no, después la voy a estar compartiendo de nuevo. Cualquier duda que tengan, ahí me pueden ir avisando por el chat. Si no lo llego a ver, ahí le pido a las chicas que me avisen. Pero cualquier duda que tengan, ahí me freno nomás y lo vamos viendo. Así que bueno, ahora sí, vamos a lo que nos trajo hoy. Ah, perdón, pensé que la habían mandado por mail, pero no se preocupen, porque antes de hacer a mitad, cuando terminemos el teórico, vamos a hacer ahí un pequeño descanso de 5 minutos, y ahí yo les paso el link a Drive para que puedan descargarlo. A ver si lo tengo a mano, se los paso ahora. Ahí fue el link. Bien. Creo que perdí el zoom ahora. Ahí, siguen viendo mi pantalla, ¿no? Sí, ahí está. Sí, ahí va. Perfecto, excelente. Bien. Bueno, perdón, me mandé moco. No pasa nada. Bien, bueno, ahora sí vamos a lo que nos compete, que es, bueno, empezar a ver cómo lidiar con este problema que tenemos de poder tunear los hiperparámetros, y para eso vamos a empezar con una pequeña introducción con el algoritmo que vamos a trabajar hoy, que es la IGBM. Y para empezar ahí con una pequeña introducción, vamos a decir que la IGBM es una biblioteca de gradient boosting que está basada en árboles y que nos ofrece un rendimiento rápido y una alta precisión en lo que son los problemas de aprendizaje automático. La IGBM es un algoritmo que utiliza la técnica de ensemble learning o aprendizaje en conjunto, como se le suele decir, y en esta técnica lo que se hace es combinar múltiples algoritmos de aprendizaje para poder obtener un modelo final más robusto y preciso. La idea principal que hay detrás de esta técnica de ensemble learning es que combinar varios modelos nos va a ayudar a mejorar el rendimiento general y la capacidad de generalización del modelo en comparación a que si usáramos un modelo único. Existen varios tipos de ensemble learning. En el caso de la IGBM es un tipo de boosting, pero tenemos 3 tipos. La técnica de Bagging, que es en la que se construyen múltiples modelos independientes a partir de diferentes muestras de entrenamiento generadas mediante el remuestreo. Acá en este caso, cada modelo se entrena con una muestra diferente y al final lo que se hace es que las predicciones de todos los modelos se combinan mediante votación o mediante promedio. El boosting, que es el caso del IGBM, en el que se construyen múltiples modelos, pero de forma secuencial en este caso, en donde cada modelo se entrena para poder mejorar las debilidades del modelo anterior. Estos modelos se van entrenando de forma iterativa y se da más peso a los ejemplos de entrenamiento que fueron clasificados incorrectamente en las iteraciones anteriores.
Entonces, lo que se hace al final es combinar las predicciones de todos esos modelos mediante una ponderación. Y por último, hay una técnica más que se llama stacking, que en este caso lo que se hace es construir un modelo final combinando predicciones de varios modelos de base. En este caso, en lugar de combinar las predicciones directamente, como en los casos anteriores, lo que se hace es utilizar otro modelo, que suele ser llamado metamodelo, que lo que hace es que toma esas predicciones de los modelos base como características de entradas y aprende entonces a hacer la predicción final. Bueno, volviendo a la IGBM, ya sabemos que trabaja con la técnica de Ensemble Learning del tipo Boosting, y actualmente se ha convertido en una opción muy popular dentro de lo que es el campo del aprendizaje automático, debido a las ventajas y algunas de sus características que tiene. Por eso es que me parece importante que podamos comprender qué es y por qué es relevante que lo tengamos en cuenta para nuestros modelos, si es que aún no lo estamos utilizando. En cuanto a lo que es la definición, y un poco como se ve ahí en la diapo, es un algoritmo basado en árboles. Una de sus grandes características es la eficiencia computacional, y utiliza una técnica llamada de separación por hojas, lo que hace que acelere el proceso de entrenamiento y que mejore también la precisión del modelo. Esta técnica lo que hace es dividir los nodos del árbol en función a la mejora que se obtendría si hiciéramos una partición adicional en lugar de usar umbrales predefinidos. Esto lo que permite es un aprendizaje más rápido y más preciso. Entre las fortalezas que tenemos del IGBM, tenemos la capacidad que tiene para manejar lo que es el desequilibrio de clases, que es un desafío común en los problemas de clasificación. Hoy en la parte práctica vamos a trabajar con un problema de clasificación, y lo que hace en este caso la IGBM es utilizar estrategias internas para poder abordar este problema, lo que resulta en una mejor capacidad para poder capturar patrones subyacentes que pudiera haber en clases minoritarias. Otra ventaja más es la capacidad para manejar grandes volúmenes de datos, y para este caso utiliza una técnica que reduce la cantidad de memoria necesaria para poder almacenar y procesar los datos. Esto es lo que lo hace también especialmente adecuado para aquellos problemas que tengamos que abordar, donde tengamos conjuntos de datos que sean muy grandes o que tengan una alta dimensionalidad de variables. Para resumir, es una biblioteca, como dijimos, de gradient boosting, basada en árboles, se destaca por rendimiento rápido y alta decisión, y tiene un enfoque en separación por hojas que le brinda esta ventaja en términos de eficiencia computacional. Y también nombramos esta capacidad para poder manejar el desequilibrio de clases y trabajar con grandes volúmenes de datos. Pero bueno, la IGBM, como ya sabemos, no es el único algoritmo que tenemos en el mercado. El primero que existió fue el modelo tradicional del IGBM. Hoy con los que más nos encontramos para resolver problemas son estos tres: la IGBM, XGBoost y CatBoost. XGBoost fue el primero de todos. XGBoost significa Extreme Gradient Boosting. Es una biblioteca desarrollada por Tianqi Chen, espero pronunciarlo bien. En este caso lo que hace es, le hace mejoras a este primer modelo de GBM que existía, y agrega el enfoque de level wise para poder dividir los árboles. Después vino la IGBM, que fue desarrollado por Microsoft, que en este caso utiliza el enfoque de Leaf-Wise, que fue el que nombramos en la diapositiva anterior, para poder dividir los árboles de decisión, y tiene una optimización especial para conjuntos grandes de datos. Y el más nuevo de todos, que es CatBoost. CatBoost también es una biblioteca, en este caso desarrollada por Yandex, y en este caso se centra en la capacidad de manejar lo que es características categóricas y trabajar con datos faltantes de manera eficiente. No quiero hacer mucho, no tenemos tiempo para hacer mucho énfasis en cada uno de ellos, pero sí quería dejar esta ejemplificación de la diferencia que hay en los árboles en cada uno de estos tres modelos. En el caso del IGBM, como dijimos, y como se ve ahí en la imagen,
el crecimiento de las hojas se utiliza realizando este leaf-wise, o sea que va creciendo por hoja, en vez de crecer por niveles, como lo hace XGBoost. Lo que se hace es buscar la hoja que tiene mayor ganancia en cada iteración y se la divide para crear 2 hojas nuevas. ¿Qué permite esto? Un crecimiento más rápido del árbol, ¿sí? Ya que se van a priorizar todo lo que son las divisiones que resultan en la mayor reducción de la función de pérdida. Pero, ojo, porque ¿qué pasa con esto? Nos puede llevar a un sobreajuste, a una situación de sobreajuste si no lo controlamos adecuadamente. Y es específicamente sobre eso, sobre lo que vamos a basar la práctica hoy. XGBoost lo que tiene es que en este caso el crecimiento de las hojas se hace por level wise, es decir, que es un crecimiento por nivel, y en este enfoque lo que se hace es, se dividen todas las hojas en cada nivel del árbol en un solo paso, ¿sí? Esto significa que todas las divisiones para un nivel dado se realizan antes de pasar al siguiente nivel. Este enfoque lo que garantiza es que cada nivel tenga el mismo número de divisiones, lo que va a facilitar el paralelismo en el entrenamiento. En este caso es menos propenso al sobreajuste, pero a cambio puede ser más lento en comparación con el enfoque de leaf-wise que utiliza la IGBM. Y por último, XGBoost también tiene un enfoque de crecimiento por hoja que es similar al de la IGBM, pero en este caso implementa una técnica de symmetric tree o de árbol simétrico, que lo que hace es equilibrar la expansión de las hojas para evitar lo que es el sobreajuste. Entonces lo que hace XGBoost es controlar el crecimiento de las hojas de manera más equilibrada en comparación con la IGBM. Bueno, ahora sí, para seguir vamos a repasar 2 conceptos más. Estos son un poco conceptos generales, pero me gustaría que los repasemos para poder hacer el trabajo práctico del workshop. Y estos conceptos son los de overfitting y underfitting, o como en español, sobreajuste y subajuste. Hoy en particular, en el caso práctico, vamos a trabajar con un caso de overfitting, pero igualmente vamos a hacer un pequeño repaso de ambos conceptos. Underfitting. Bueno, cuando un modelo está subajustado, significa que no ha logrado capturar la complejidad de los patrones y los datos de entrenamiento de una manera adecuada. Este subajuste ocurre cuando el modelo es demasiado simple para poder representar esas relaciones subyacentes que hay entre las características y nuestra variable objetivo. ¿Qué señales podemos usar o qué métodos tenemos para detectar que hay underfitting? La primera de todas es un rendimiento deficiente en el conjunto de entrenamiento, ¿sí? O sea, el modelo está mostrando un rendimiento inadecuado, o sea, las métricas que obtenemos no son buenas, entonces esto es un indicio de underfitting. También observar una diferencia significativa entre el rendimiento de los conjuntos de entrenamiento y de test, también es una posible señal de underfitting. También podríamos visualizarlo en lo que son las curvas de aprendizaje. Esto nos puede ayudar también a identificar el underfitting. Si las curvas de error de entrenamiento y de test convergen a un nivel de rendimiento bajo y hay una brecha insignificante entre ellas, es posible que en este caso el modelo esté subajustando. Si estamos trabajando con un modelo de regresión, también no va a ser el caso de hoy, pero también podemos analizar los residuos, ¿sí? Este análisis de residuos consiste en ver la diferencia entre los valores reales y las predicciones que hemos realizado. Entonces, en este caso, si nosotros nos encontramos con que los residuos tienen una distribución que no es aleatoria, o que muestran un patrón visible, también puede ser un indicio de underfitting. Y por último, otra cosa que podemos hacer para detectar el underfitting es hacer una comparación con modelos más complejos. Entonces, si nosotros probamos entrenando modelos más complejos y vemos que logramos un mejor rendimiento de los datos, es probable que el modelo actual que estábamos usando esté subajustando. Pero bueno, ¿qué podemos hacer si nos encontramos con una situación de underfitting para poder solucionarlo? Por un lado, podemos aumentar la complejidad del modelo, o sea, dijimos que
si el modelo es demasiado simple y no logra capturar la complejidad de los datos, podemos intentar aumentando la complejidad del modelo, agregando algunas capas adicionales. Se puede hacer, por ejemplo, si estamos trabajando con árboles de decisión, podríamos, por ejemplo, aumentar la profundidad del árbol de decisión. Este es el caso, esto va a ser algo similar a lo del caso que vamos a ver hoy, pero ojo, porque si aumentamos en exceso la complejidad de del modelo, podemos caer hacia el otro lado en lo que es el overfitting. Otra posibilidad para poder lidiar con el subajuste es añadir más variables. Añadir más variables puede ayudar al modelo a encontrar patrones que le permiten mejorar las métricas de predicciones. Otra opción que tenemos es recopilar más datos, ¿sí? Muchas veces el subajuste puede ser causado por falta de entrenamiento, de datos de entrenamiento suficientes. Entonces, poder proporcionarle al modelo más datos le puede ayudar también, ¿no?, a aprender estos patrones y poder mejorar sus métricas, ¿sí? Aunque en muchas ocasiones no es factible o no es posible tener más datos o poder utilizar más datos para el entrenamiento. El ajuste de los hiperparámetros. En este caso vamos a ver que todo lo que sea ajuste de hiperparámetros puede tener un impacto muy significativo en las métricas y en el rendimiento del modelo, y en este caso lo podemos utilizar para reducir el subajuste. También puede ser lo que es reducir ruido y outlier en los datos. Si nosotros le estamos entregando al modelo datos de entrenamiento que contienen demasiado ruido, que contienen demasiados outliers, el modelo en este caso puede tener dificultades para capturar esos patrones subyacentes. Entonces, trabajar con la limpieza y el procesamiento de los datos para eliminar ese ruido y los outliers también nos pueden ayudar a mejorar el rendimiento del modelo. Y por último, nunca se descarta poder probar un algoritmo diferente de aprendizaje automático. En este caso, si hemos elegido un algoritmo que en particular no está funcionando bien y nos muestra un underfitting persistente, podemos considerar probar diferentes algoritmos de aprendizaje automático que sean más adecuados para nuestro problema en cuestión. En todos los casos, cada algoritmo tiene sus propias fortalezas y debilidades, y en muchos casos, probar con un algoritmo diferente puede ser más adecuado para el conjunto de datos con el que nosotros estamos trabajando. Y ahora vamos hacia el otro lado, lo que es el overfitting. El overfitting, que es la situación contraria, que es cuando el modelo está sobreajustado, en este caso significa que el modelo se ha ajustado demasiado a los datos de entrenamiento y ha capturado patrones específicos o ruido que no le permiten generalizar bien en los nuevos datos. En otras palabras, lo que se suele decir es que el modelo se ha memorizado los datos de entrenamiento en lugar de aprender patrones generales. ¿Qué posibles indicadores podemos tener que un modelo está sobreajustado? La más clásica señal de overfitting es tener un rendimiento excelente o muy bueno en el conjunto de entrenamiento, pero un rendimiento pobre en el conjunto de test, ¿no? Si nosotros tenemos ese rendimiento excepcionalmente alto en el conjunto de entrenamiento y un rendimiento pobre en el conjunto de test, vamos a poder tomar la conclusión de que el modelo se está ajustando demasiado a los datos de entrenamiento y no está pudiendo generalizar bien ante datos que no ha visto. En este caso, como en el underfitting, también una diferencia significativa, como decíamos, entre el rendimiento de entrenamiento y test, es una posible señal de overfitting. Y también en este caso también lo vamos a poder ver en las curvas de aprendizaje. Si nosotros visualizamos las curvas de aprendizaje, nos va a poder también ayudar a identificar el overfitting. En este caso, si nosotros vemos las curvas de error del entrenamiento y de test, si vemos que se van separando a medida que aumenta el tamaño del conjunto de entrenamiento, en este caso podemos ver que, que el error de entrenamiento sigue disminuyendo, mientras el error de prueba se va estabilizando o incluso aumenta. En este caso también, a pesar de que no es el caso de hoy, si estamos trabajando con un modelo de regresión, también podemos hacer el análisis de los residuos, y esto también puede ser un inicio de overfitting. Y por último,
podemos utilizar lo que es la validación cruzada. La validación cruzada nos puede proporcionar una estimación más robusta del rendimiento del modelo, y si el modelo tiene un rendimiento significativamente peor en los pliegues de test en comparación con los pliegues de entrenamiento, ahí también tenemos una señal de overfitting. Pero bueno, lo más importante de todo, este es el caso con el que vamos a trabajar hoy, que es el overfitting. ¿Qué hacemos cuando tenemos un modelo que nos está sobreajustando? Tenemos varias estrategias. La primera de todas es la regularización y ajustar los hiperparámetros. Ya vamos a ver que todo este trabajo de la regularización y el ajuste de los hiperparámetros de un modelo puede tener un impacto significativo en el rendimiento y nos va a ayudar a poder reducir el sobreajuste. También podemos reducir la complejidad del modelo, al revés de como dijimos cuando teníamos underfitting, que podemos aumentar la complejidad del modelo. En este caso podemos reducir la complejidad del modelo. Por ejemplo, trabajando con árboles de decisión, una forma de reducir esa complejidad del modelo es, por ejemplo, limitar la profundidad máxima del árbol de decisión, o, por ejemplo, el número de hojas. Aumentar el tamaño del conjunto de datos. Esto también, al igual que cuando tenemos underfitting, si disponemos de pocos datos de entrenamiento, es importante acá que consideremos, siempre que sea posible, aumentar la cantidad. No es posible en todos los casos, aunque también existen técnicas de aumento de datos en las que podemos crear nuevas muestras de forma artificial. Siempre tener un conjunto, aumentar el tamaño del conjunto de datos, va a poder ayudar a que el modelo pueda aprender esos patrones subyacentes que existen entre los datos. Hacer validación cruzada. La validación cruzada nos va a ayudar para evaluar el rendimiento del modelo de una manera más robusta. La validación cruzada nos ayuda a estimar cómo se generalizará el modelo de datos no vistos, y también nos va a permitir detectar el overfitting, como dijimos recién. Y una opción más es poder eliminar variables que sean irrelevantes. En este caso se puede considerar hacer una selección de variables para poder eliminar aquellas que no aporten información, y también para esto existen técnicas que nos permiten detectar la importancia de las variables que estamos utilizando en nuestros modelos y poder seleccionar aquellas que sean más relevantes y eliminar aquellas que no aportan tanta información. Por último, un poco para cerrar con esto, con respecto a lo de subajuste y sobreajuste, es siempre recordar que no todas estas estrategias que mencionamos deberíamos aplicarlas simultáneamente, y que la elección de una estrategia u otras de estas que estuvimos nombrando va a depender siempre del contexto y de las características de nuestro problema. Siempre es importante que podamos experimentar con los distintos enfoques y con las distintas alternativas que tenemos para lidiar con el ajuste y con el subajuste y con el sobreajuste, y que vayamos ajustando las técnicas, ¿sí?, en función a los resultados que vamos observando para poder mejorar el rendimiento del modelo. ¿Hasta ahora vamos bien? Creo que pueden reaccionar acá, ¿no? Sí, Flor, súper. Genial. Bueno, cualquier duda, me van frenando. Bueno, ahora sí. Vamos a empezar a hacer un doble clic, particularmente para lo que es la IGBM, y vamos a empezar a conocer lo que son los hiperparámetros con los que cuenta este modelo, y qué podemos hacer o qué impacto puede tener el trabajo con cada uno de ellos. Primero que todo, empecemos con la definición, ¿sí?, de lo que son los hiperparámetros, y un poco cuál es su importancia, ¿no?, en el proceso de ajuste de modelos, de lo que son los modelos de aprendizaje automático. Bien, ¿qué es un hiperparámetro? Bien, un hiperparámetro es un parámetro externo que se van a establecer antes de entrenar un modelo de aprendizaje automático, ¿sí? Estos parámetros no se aprenden durante el proceso de entrenamiento. En este caso, estos hiperparámetros van a controlar el comportamiento y la configuración del modelo, y van a influir en cómo se aprenden los pesos y los coeficientes del modelo durante ese proceso de entrenamiento. A diferencia de los parámetros del modelo, que se van a aprender a partir de los datos que nosotros le brindamos,
Estos hiperparámetros siempre van a ser definidos por el científico de datos y esta elección adecuada de los hiperparámetros va a tener un impacto significativo en el rendimiento, en las métricas que obtengamos y la capacidad de generalización que va a tener nuestro modelo. ¿Por qué son importantes los hiperparámetros? Primero, un poco por lo que estuvimos hablando, controlan la complejidad del modelo, ¿sí? Nos permiten ajustar esta complejidad. Por ejemplo, si trabajamos con un árbol de decisión, el número de hojas y la profundidad del árbol son hiperparámetros que influyen en esta capacidad del modelo para aprender patrones complejos. Además, los hiperparámetros afectan el rendimiento y la generalización, ¿sí? La elección de los hiperparámetros puede tener un impacto directo en el rendimiento del modelo, y volviendo al ejemplo de la profundidad del árbol, esa profundidad máxima del árbol que nosotros podemos setear es un hiperparámetro que influye en el equilibrio entre el ajuste y la generalización del modelo. Entonces, una elección adecuada nos va a permitir mejorar ese rendimiento y permitir una mejor generalización de los datos sin caer en el overfitting. Los hiperparámetros, además, nos permiten adaptar el modelo a un conjunto de datos y a un problema específico. Esto quiere decir que diferentes conjuntos de datos pueden requerir diferentes configuraciones de hiperparámetros para obtener los mejores resultados. Entonces, por ejemplo, si trabajamos con el hiperparámetro de la tasa de aprendizaje, puede tener un valor óptimo para un conjunto de datos, pero si luego nosotros vamos a trabajar en otro modelo con un conjunto de datos distintos, ese parámetro o ese valor óptimo no necesariamente es el mismo. Y por último, encontrar, digamos, lo que son los mejores valores de los hiperparámetros es todo un desafío, es un poco lo que vamos a trabajar hoy, y se requiere de una optimización cuidadosa y de una búsqueda sistemática de hiperparámetros para poder obtener el mejor rendimiento del modelo. Existen técnicas y herramientas para poder trabajar este proceso de optimización y de búsqueda de hiperparámetros, que también lo vamos a trabajar y lo vamos a nombrar a continuación. Bien, vamos a trabajar ahora sí un poco y nos vamos a meter de lleno en lo que es la IGBM. Ya estuvimos hablando un poco que los Gradient Boosting Methods son algoritmos de aprendizaje automático que los usamos para construir modelos predictivos y lo hacemos mediante, lo que hacen es una combinación de múltiples modelos de aprendizaje débiles, ¿sí? Que en este caso son árboles de decisión, y con esa combinación múltiple de modelos de aprendizaje débiles convergen a un modelo más fuerte y más preciso. La idea principal detrás de estos Gradient Boosting Methods es entrenar modelos de manera secuencial, ¿sí? Donde cada modelo va a intentar corregir los errores residuales del modelo anterior. Entonces, a medida que se construyen los modelos, se le van asignando pesos a cada uno de ellos, de modo que los modelos más precisos tengan un mayor peso en la predicción final. El proceso de entrenamiento se basa en el gradiente descendiente, donde lo que se va a hacer es optimizar una función de pérdida mediante la minimización del error entre las predicciones del modelo y los valores reales del conjunto de datos. Entonces, en cada iteración que se va realizando, se ajusta un nuevo modelo para minimizar el gradiente negativo de la función de pérdida, ¿sí? Lo que permite mejorar gradualmente la capacidad predictiva del modelo. En el caso del IGBM nos deja elegir tres opciones, que son las que están ahí en pantalla: GBDT, DART y GOS. En el caso del práctico vamos a usar siempre GBDT, pero voy a hacer una pequeña explicación de cada uno de ellos. El primero, GBDT, que significa Gradient Boosting Decision Tree, es el algoritmo base que se utiliza en la IGBM y se basa en la idea de construir árboles de decisión en serie, donde lo que hace cada árbol es intentar corregir los errores residuales del árbol anterior. Entonces, en cada iteración se ajusta un árbol de decisión al gradiente negativo de la función de pérdida del modelo, de forma que el modelo final va a ser una combinación ponderada de múltiples árboles. Después tenemos DART, que DART es una mejora, ¿sí?, de GBDT, que incorpora la técnica de dropout para evitar el sobreajuste, ¿sí? Durante el proceso de entrenamiento lo que hace es aplicar el dropout en ciertas ramas del árbol
y se van entrenando varios árboles con diferentes subconjuntos de características y estructuras de árbol. Lo que se hace es, luego se promedian todos esos árboles para poder obtener un modelo final. Este uso del dropout ayuda a reducir la complejidad del modelo y mejora la capacidad de generalización. Y por último, tenemos GOS, que es Gradient Based One-Side Sampling. Este también es otro método de mejora del primero, que se centra en mejorar la eficiencia computacional a reducir el número de ejemplos que se utilizan en cada iteración. En este caso, en lugar de muestrar aleatoriamente ejemplos como los otros métodos, lo que hace GOS es utilizar un muestreo basado en el gradiente para seleccionar ejemplos que tengan un impacto significativo en la actualización del modelo. Esto lo que hace es ayudar a eliminar los ejemplos que contribuyen poco a la mejora del modelo y reduce el costo computacional. Estos tres métodos de la IGBM nos ofrecen distintos enfoques y ventajas para el entrenamiento, y la elección de esto también, como siempre, depende de las características del conjunto de datos y los objetivos de nuestro problema en específico. Nosotros en este caso, en la práctica hoy, vamos a trabajar siempre con GBDT, pero cuando ustedes trabajen o cuando tengan un problema en específico, también pueden probar modificando también estos métodos. Bien, ahora sí. Vamos a arrancar un poco a conocer estos famosos hiperparámetros. Obviamente, estos son los hiperparámetros que vamos a necesitar ajustar en el caso práctico. Y acá sí, antes de empezar con la definición de cada uno, ahí me gustaría un poco destacar que la IGBM, ya dijimos al principio que es un algoritmo de crecimiento de árboles por hojas, a diferencia del XGBoost, que usa un crecimiento por niveles. Este método de hojas tiene la gran ventaja de que permite que los árboles converjan más rápido, pero a cambio aumenta mucho la posibilidad de caer en el overfitting. ¿Sí? Eso es algo que es muy común que pase en los modelos del IGBM, pero no hay problema porque ajustando hiperparámetros siempre podemos lograr lidiar con ese overfitting y obtener esas métricas deseadas. Y bueno, estos son los hiperparámetros que nos van a ayudar a poder trabajar a lidiar con este overfitting en el caso práctico de hoy. Hay más hiperparámetros, yo ahí les dejé el link a la documentación del IGBM. La verdad que la documentación del IGBM es súper completa, es bastante agradable de leer. Yo básicamente aprendí todo desde la documentación, y hay muchísimos hiperparámetros, pero sería muy largo definirlos a todos, así que lo que traje hoy son los más importantes y con los que vamos a trabajar, pero siempre les dejo el link y les recomiendo leer la documentación para poder descubrir nuevas posibilidades. Bueno, el primero de todos que voy a nombrar, y también uno de los más importantes, es el numLibs. El numLibs es un hiperparámetro que controla el número de máximo de hojas o nodos terminales en un árbol. Las hojas son los nodos finales del árbol de decisión, donde en este caso se va a tomar la decisión de clasificación o de regresión. Este valor de numLibs lo que hace es afecta la complejidad y la capacidad de aprendizaje del modelo. Un valor alto de numLibs permite al modelo aprender relaciones más complejas en los datos, ¿sí? Lo que puede resultar en un ajuste más fino y un mejor rendimiento en el conjunto de entrenamiento. Sin embargo, si tenemos un valor demasiado alto del numLibs, esto nos puede conducir al sobreajuste, y como ya lo hablamos, significa que el modelo se ajustó demasiado a los datos de entrenamiento y tiene dificultades para generalizar en nuevos datos. Por otro lado, si tenemos un valor bajo de numLibs, se limita la capacidad del modelo para capturar esas relaciones complejas en los datos. Entonces, eso puede resultar en un ajuste insuficiente y en un rendimiento deficiente en el conjunto de entrenamiento. En resumen, ¿sí? Este hiperparámetro controla el número máximo de hojas o nodos terminales del árbol. ¿Sí? Ajustar este hiperparámetro correctamente es importante para poder encontrar un equilibrio entre la capacidad de aprendizaje y la generalización del modelo. Después, de la mano con este hiperparámetro numLibs, viene MaxDef,
Estos dos hiperparámetros, por lo general, siempre los vamos a ajustar juntos, ¿no? Porque uno depende del otro. MaxDef, este hiperparámetro es el que controla la profundidad máxima, ¿sí?, del árbol en la IGBM, y lo que hace es definir ese número máximo de capas de divisiones que puede tener el árbol. Cada capa de división representa una pregunta o una regla que el modelo va a utilizar para tomar decisiones. Aumentar el valor de MaxDef, ¿sí?, permite que los árboles sean más profundos y más complejos. Esto significa que el modelo puede aprender esas relaciones más intrincadas entre los datos de entrenamiento. De nuevo, sin embargo, esos árboles más profundos también nos pueden llevar a un mayor riesgo de sobreajuste, ¿no? Ya que el modelo se puede memorizar los datos de entrenamiento en lugar de aprender a generalizar adecuadamente. Por otro lado, si tenemos un valor muy bajo de MaxDef, esto nos restringe la profundidad de los árboles, y eso también limita la capacidad del modelo para aprender relaciones complejas en los datos, ¿sí? Esto, ¿en qué puede resultar? En un subajuste, ¿no? O sea, que el modelo no pueda capturar suficientemente los patrones importantes. Ajustar este hiperparámetro es importante para encontrar un equilibrio entre la capacidad del modelo para capturar relaciones complejas y su capacidad de generalizar. Muy a menudo se recomienda lo que es realizar una búsqueda exhaustiva, ¿no?, en un rango de valores de MaxDef, evaluando y que se vaya evaluando y que se vaya probando el rendimiento del modelo en el conjunto de validación o mediante la validación cruzada. Bien. Bueno, MaxBin es un hiperparámetro también en la IGBM que controla el número máximo de bins o de contenedores en los que se dividen las variables continuas al construir los árboles del algoritmo. Estos bins se utilizan para discretizar las variables, lo que va a permitir que los árboles de decisión se construyan más eficientemente. Cuando tenemos un valor de nuevo de MaxBins muy alto, esto nos permite un mayor número de bins. Si lo pensamos por ahí como un histograma, tenemos un número mayor de contenedores, y eso también eso va a llevar a tener una mayor granularidad en la representación de las variables continuas. Eso también ayuda al modelo a capturar patrones más detallados en los datos, pero también hace que aumente la complejidad del modelo y que requiera más memoria y tiempo de procesamiento, que en algunos casos sí es crucial que no se nos vaya el tiempo de procesamiento y el uso de memoria. Por otro lado, si tenemos un valor muy bajo de MaxBins, reducimos la cantidad de bins utilizados para discretizar las características continuas, y esto puede hacer que se simplifique el modelo, y así como también reducimos el tiempo de la memoria y de entrenamiento. Pero nos puede hacer perder información fina presente en las características continuas. Este valor óptimo para este hiperparámetro, como siempre, además de depender del conjunto de datos, el valor por defecto es 255, suele ser suficiente y en general no requiere ajuste, ¿no? O sea, por default la IGBM lo pone en 255 y por lo general moverlo, o sea, si lo subimos o lo bajamos no en cantidades muy grandes, no tiene muchos efectos, y por lo general es recomendable dejar el valor de default. Bien. El Bayes fraction o subsample, que también lo van a encontrar, se van a encontrar en la documentación con que muchos de los hiperparámetros tienen más de un nombre, los pueden usar de forma indistinta. En este caso el subsample, o que también se lo conoce como Bayes fraction, es el hiperparámetro que controla la fracción de muestras que se va a utilizar para entrenar cada árbol en la IGBM. Lo que hace esto es determina el porcentaje de datos de entrenamientos que el modelo va a seleccionar de forma aleatoria para construir cada árbol individual. Este valor de subsample, cuando es inferior a 1, significa que el modelo está realizando un muestreo aleatorio de datos durante el entrenamiento. Este muestreo aleatorio es uno de los hiperparámetros que nos va a ayudar a reducir el sobreajuste y a mejorar la capacidad de generalización del modelo, ya que en este caso cada árbol se va a entrenar con una muestra diferente de los datos. Para poner un ejemplo, si nosotros seteamos un subsample en 0,8, lo que vamos a hacer es que cada árbol se entrene con el 80%
de los datos seleccionados al azar de forma independiente. El restante 20% de los datos no se utiliza en entrenamiento del árbol y se denomina conjunto de retención. Por otro lado, si por ejemplo lo estableciéramos en 1, en este caso siempre se va a utilizar el conjunto de datos completos para entrenar cada uno de los árboles. En este caso no va a haber muestreo aleatorio y cada árbol se entrena con todos los datos que tenemos disponibles. Este, como les decía, es uno de los hiperparámetros que nos va a ayudar a controlar el sobreajuste del modelo, y un valor menor de subsample generalmente va a reducir la varianza del modelo, pero también puede aumentar el sesgo. ¿Sí? Acá en este caso también, como todos los hiperparámetros, es importante que encontremos un equilibrio adecuado para poder mejorar el rendimiento en los datos de test. Y acá lo agrego, además de este parámetro subsample, hay otro que se llama subsample frec, que lo que hace es controlar la frecuencia con la que se realiza el muestreo aleatorio. Si nosotros ese subsample frec lo establecemos en un número mayor que 0, lo que hace es que el muestreo aleatorio se realizará en cada subsample frec en función del valor que le hayamos dado, en lugar de en cada uno de los árboles. El siguiente es el feature fraction. Este feature fraction lo que hace es controlar la fracción de variables o de columnas que se van a utilizar para entrenar cada árbol en la IGBM. En otras palabras, lo que se hace es determinar el porcentaje de variables que se van a seleccionar de forma aleatoria en cada árbol individual. Acá, al establecer un valor de feature fraction inferior a 1, estamos realizando un muestreo aleatorio de las variables durante el entrenamiento de cada árbol. Esto lo que hace es ayudar a reducir la correlación entre los árboles y mejorar la capacidad de generalización del modelo. De nuevo, para poner un ejemplo, si nosotros seteamos este hiperparámetro feature fraction en 0,8, cada uno de los árboles se va a entrenar utilizando el 80% de las columnas o de las variables seleccionadas aleatoriamente. A través de este muestreo aleatorio que estamos haciendo de columnas, vamos a poder también controlar el sobreajuste y mejorar el rendimiento del modelo en los datos no vistos. Así, lo que se hace es, al seleccionar ese subconjunto, el modelo lo que se hace es, se vuelve más diverso y menos propenso a memorizar patrones ruidosos o características que sean irrelevantes. Bien. Y tenemos después lo que son los parámetros lambda L1 o lambda L2, que también se los conocen como reg alfa y reg lambda. Estos parámetros son de regularización y lo que hacen es controlar la penalización aplicada a la función de pérdida del modelo. La regularización es una técnica sí, que se utiliza para prevenir el sobreajuste en los modelos de aprendizaje automático, que en lo que se hace es agregar una penalización en la función de pérdida. Esto nos ayuda a evitar que los modelos se ajusten demasiado a los datos de entrenamiento y mejora la capacidad o el rendimiento con nuevos datos. El hiperparámetro, en lo que es el lambda L1, controla la penalización L1, o conocida como regularización de lazo, que lo que hace es agregar una penalización proporcional al valor absoluto de los coeficientes del modelo. Cuando lo aumentamos, incrementamos la fuerza de la penalización, lo que resulta en coeficientes más dispersos y nos puede ayudar a seleccionar características más relevantes. Por otro lado, tenemos el lambda L2 o reg lambda, que controla la fuerza de penalización L2, o que también se conoce como regularización de Ricci. Esto lo que hace es agregar también una penalización proporcional al cuadrado de los coeficientes del modelo, ¿sí? Cuando aumentamos ese valor de lambda L2, incrementamos también la fuerza de penalización, lo que reduce los valores de los coeficientes y evita que adquieran valores demasiado grandes. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O hay alguna duda? No, Flor, Bien. todo bien. Súper claro. Bueno, estos son los que nos quedan por ver. Mean gains to split es un parámetro que controla la cantidad mínima de ganancia o mejora requerida para realizar una división adicional en un árbol durante el entrenamiento.
La ganancia de la división se refiere a la mejora que tiene que haber en la función de pérdida que se obtiene al dividir un nodo en dos nodos hijos. Entonces, cada vez que se considera realizar una división en un árbol, se calcula la ganancia potencial y se compara con el valor de este hiperparámetro, ¿sí? Entonces, solamente se va a realizar la división en dos nodos hijos cuando esa ganancia potencial sea mayor al valor que nosotros establecimos en el hiperparámetro. Después tenemos el min data in leaf. Este hiperparámetro lo que hace es establecer un límite a la cantidad mínima de muestras que tiene que haber en una hoja para que se realice una división adicional. Entonces, si el número de datos, perdón, que queda en la hoja cae por debajo de ese límite, no se siguen realizando divisiones y se considera como una hoja final, ¿sí? Cuando construimos un árbol de decisión, lo que hace el algoritmo es busca dividir los nodos en sus conjuntos más pequeños y más homogéneos. Lo que pasa es que si permitimos divisiones hasta que cada hoja contenga un solo dato, el modelo termina sobreajustando los datos de entrenamiento. Por eso es que este hiperparámetro también es importante, porque si no, el modelo va a seguir dividiendo hasta que haya muy poquitos datos en las hojas finales. Después tenemos el learning rate. El learning rate lo que hace es controlar la tasa de aprendizaje que tiene el algoritmo. Lo que hace es determinar la velocidad al que el modelo se va ajustando a los datos de entrenamiento. Este es un factor que multiplica las actualizaciones de los gradientes en cada iteración del algoritmo de boosting. Cuando tenemos un learning rate bajo, significa que los cambios en los parámetros del modelo se van a ir realizando de manera más gradual, mientras que si tenemos un learning rate alto, va a hacer que haya cambios más rápidos. ¿Qué pasa con el learning rate bajo? Va a hacer que la convergencia del modelo sea más lenta, ¿no? Ya que va a requerir más iteraciones para alcanzar un resultado óptimo. Sin embargo, esto nos va a ayudar a evitar oscilaciones y mejorar la capacidad del modelo para generalizar nuevos datos. Pero el learning rate alto va a hacer que el modelo converja al revés, va a hacer que el modelo converja más rápido, pero puede provocar que el modelo sobreajuste los datos de entrenamiento y que tenga dificultades para generalizar. Este parámetro, por lo general, se configura entre un rango de 0,001 y 0,1, ¿sí? Igual siempre varía en relación a nuestro problema y a nuestros datos, pero en general ese es el rango sobre el que se setea ese hiperparámetro. Después tenemos el N-Estimators. El N-Estimators controla el número de árboles de decisión que se van a construir durante el entrenamiento. En este caso, los árboles de decisión es como el componente fundamental, ¿no?, de un algoritmo de gradient boosting. Y como dijimos, cada árbol se va construyendo secuencialmente, ¿sí? Y en esa construcción de árboles secuenciales, el objetivo es mejorar gradualmente el rendimiento del modelo a medida que se van agregando árboles. Este hiperparámetro lo que va a hacer es, nosotros vamos a especificar la cantidad máxima de árboles que se pueden construir durante el proceso de entrenamiento. A medida que aumentamos el valor de este hiperparámetro, el modelo va a tener más capacidad de representación y va a poder capturar todas esas relaciones complejas en los datos. Pero ese valor alto nos puede llevar también al sobreajuste y hacer que el modelo después tenga esa dificultad para generalizar. Como en todos los casos, también es importante encontrar un equilibrio adecuado, ya que un valor muy alto nos puede llevar al overfitting y un valor muy bajo nos puede llevar al subajuste. Y por último, este no es uno de los parámetros, hiperparámetros más comunes, pero hoy lo vamos a ver porque a mí me sirvió para este caso en particular. Este parámetro se llama extra trees y se puede setear en true o false, y es una opción que lo que hace es controlar si se utilizan árboles de decisión adicionales que en la documentación los denomina como árboles extremos. Acá tenemos esta opción como de usar estos árboles extremos que aplican básicamente dos modificaciones. La primera es un muestreo aleatorio de características, ¿sí?, que lo que hace es que en estos árboles extremos, en lugar de considerar todas las variables para cada división, se considera un subconjunto aleatorio. Esto, como ya vimos, mejora la diversidad de los árboles y nos ayuda a reducir el sobreajuste. Y por otro lado, hace una división aleatoria de los puntos de corte, ¿sí?, que esto no se hace en los árboles regulares.
que lo que hace es, en lugar de evaluar todas las posibles divisiones en cada nodo del árbol, lo que hace es seleccionar un punto de corte aleatorio para cada característica. Esto también nos ayuda a aumentar la diversidad y a reducir dependencia sobre valores específicas. Esta opción de extra trees, como yo decía, puede estar en true o en false. Cuando lo ponemos en true va a construir estos árboles extremos, o sea, va a construir los regulares y los extremos, y si lo ponemos en false, solo va a construir los árboles regulares. Esta inclusión de árboles extremos puede ser beneficiosa en varios escenarios, entre ellos cuando tenemos conjuntos de datos grandes y que pueden ser ruidosos, y es una de las técnicas que nos pueden ayudar a lidiar con el overfitting. Lo que sí hay que tener cuidado es que tener este hiperparámetro seteado en true lo que nos puede hacer es aumentar el costo computacional, ya que está construyendo árboles adicionales y además requiere un muestreo y una evaluación aleatoria adicionales durante esa construcción de los árboles. Y por último, el metric. La métrica, este no lo vamos a tocar hoy tampoco, pero igual vamos a ver un poco qué se trata. Es la métrica que se usa para evaluar el rendimiento del modelo durante el entrenamiento. Como dijimos, el modelo busca minimizar una función de pérdida, ¿sí? Y al mismo tiempo busca optimizar una métrica seleccionada. Esta métrica, ¿sí?, si la vamos a setear en este hiperparámetro, que lo que hace es compara el rendimiento del modelo en cada iteración durante el proceso de entrenamiento. Para problemas de clasificación, se suelen utilizar el binary log loss, el multi-log loss o el LAU, el área bajo la curva ROC, y para problemas de regresión se suelen utilizar el error cuadrático medio, el error absoluto medio o el coeficiente de determinación. Estas son algunas de las métricas que hay disponibles, son las más comunes. En el caso práctico vamos a usar el binary log loss, pero sí me parece importante acá destacar que esta métrica que seleccionamos no influye en la función de pérdida, ¿sí?, que utilizamos durante el entrenamiento del modelo, ¿sí? Acá esto lo vamos a utilizar para especificar la métrica de evaluación que va a medir el rendimiento del modelo durante el entrenamiento. Bien. Esto, si entran ahí, también les dejo un link a la documentación. Yo extraje esta filmina, la extraje tal cual de la documentación, donde se nos dan algunos tips de qué parámetros podemos tocar para tener una mayor accuracy o mejorar nuestras métricas, y qué hiperparámetros podemos tocar para lidiar con el overfitting. Y también van a ver que en la documentación nos da otra información también de, por ejemplo, qué parámetros podemos tocar para mejorar el tiempo de procesamiento y demás. Traje estos dos, que son un poco los que más nos interesan hoy. Y bueno, esto es todo, y ahora sí, vamos a trabajar ya con la parte práctica. Tenía algo de optimización, pero no lo voy a dar, simplemente lo que yo les quería mostrar sobre optimización es que cuando vayamos al caso de negocio, vamos a tomar como punto de partida un set de hiperparámetros que se obtuvieron en un proceso de optimización, que en mi caso yo lo hice con Optuna, hay bastantes herramientas para hacerlo, en mi caso yo utilicé esta. Es en realidad uno de los usos que se le puede dar a Optuna es optimizar hiperparámetros para un modelo de aprendizaje automático. Y en el caso práctico, como les digo, se utilizó Optuna y se hizo ya una validación cruzada dentro de la optimización. En este caso, nosotros cuando fuimos a optimizar estos hiperparámetros, la métrica que optimizamos es el KS, que es con Motorova Sync-Knob. No es muy común utilizar esta métrica cuando se hacen las optimizaciones. El motivo es que, en virtud del caso de negocio, que ahora se los voy a presentar, y como es un caso de riesgo crediticio, esta métrica, que es el KS, es la que se utiliza en la rama del riesgo crediticio, ¿sí? Esta es la métrica que siempre se mida, y esta es la métrica que siempre piden y que interesa en todo lo que son problemas de riesgo crediticio. Bien,
Bueno, si quieren, podemos cortar 5 minutos para que puedan ir al baño, tomar agua y demás, y para que después sí arranquemos con la parte práctica. No sé si quedó alguna duda. Por mi parte, no. Perfecto. Bueno, si les parece, volvemos 7 y 9 para aprovechar el tiempo y hacemos la presentación del caso de negocio y la actividad práctica. Flor, acá preguntan si es un problema de clasificación el caso práctico. Sí, es un problema de clasificación.
Bueno, ¿estamos de vuelta? Genial. Bueno, les voy a hacer un poco la presentación del caso con el que vamos a trabajar. Es un caso que me tocó hacer en el trabajo. En este caso es hacer un score comportamental de préstamos. Esto está relacionado a lo que es el riesgo crediticio. Y es un score que tiene por objetivo ordenar a los clientes con préstamos activos por la probabilidad que alcancen los 30 días de mora o refinancien en los próximos 12 meses, analizando el comportamiento de cada uno de ellos en la historia. En este caso, como les decía, el área de negocio interesada es el área de riesgo crediticio, con una meta de disminuir la cantidad de clientes de préstamos que incurren en el estado de mora. En este caso, estamos al frente de lo que es un modelo de clasificación binaria, donde nuestro 0 son los clientes buenos, por así decir, y el 1 los clientes malos, que son estos clientes que nos defaultean, o que en este caso la definición es que alcanzan esos 90 días de mora, o que necesitan refinanciar su deuda en los 12 meses siguientes a tomar el préstamo. En este caso, nuestro universo va a ser una población que queda definida por los clientes que en el momento en el que estamos haciendo el análisis hayan tomado un préstamo personal que en el mes anterior al alta se encuentren al día, es decir, que no estén en mora y sin ningún plan de refinanciación vigente. Y en este caso, bueno, excluimos los clientes que no estén habilitados y los clientes en mora o en plan de pago al momento de la selección de la base. El target, como dijimos, modelo de clasificación binaria, nuestro 1, que es lo que vamos a tratar de predecir, son los clientes que en los 12 meses siguientes superaron los 90 días de mora o necesitaron refinanciar su deuda. No quiero entrar por ahí un poco en detalle en la definición de las variables, ya que para este caso práctico no es relevante, pero básicamente trabajamos con variables demográficas y de cuenta, patrones de consumo, mora y pagos, comportamientos de pago, patrones de deuda o patrones económicas con respecto a la situación económica del cliente, y cómo el cliente interactúa en nuestros canales digitales y en los canales asistidos, siendo estos canales asistidos lo que es la atención en sucursales o la atención en lo que es call center. Ahora sí, manos a la obra. Como les decía, tenemos una carpeta de Drive. Voy a cambiar el modo de compartir. Ahí sí ven la carpeta de Colab, ¿no? Sí, ahí se ve. Perfecto. Bueno, en esta carpeta lo que tenemos es el Colab con el que vamos a trabajar hoy y una base de datos para que pueda correr correctamente cuando carguemos la base. Esa carpeta tiene que estar copiada en su unidad en Google Drive para que quede seteado el path del directorio donde lo va a ir a buscar. ¿Todos pudieron abrirlo? Sí, ahí les paso de nuevo el link, perdón, recién leo. Bien, primero que todo, vamos a instalar dos librerías que no vienen por defecto en Google Colab, que son Feature Engine y Category Encoders, que lo vamos a usar para la transformación de las variables. Sí, si les parece bien, a las filminas se las puedo... Me encanta, Cande, que diga filminas. A mí la gente se me ríe mucho porque digo filminas, porque se creen que tengo 60 años. Pero sí, las filminas las voy a comparar. Si quieren, te las puedo subir a la misma carpeta donde les dejo las bases de datos y el Colab. Sí, yo también me quedó la costumbre de la facultad de decir filminas, pero ahora se dice slides. Bueno, un poco lo que vamos a usar
Estas son un poco las librerías que vamos a usar, Pandas y NumPy, los clásicos, para la conexión con Google Drive. Para lo que es modelos y métricas, bueno, la IGBM, y vamos a importar de sklearn lo que es métricas. Y como les comentaba, en este caso lo que le interesa al negocio es medir el KS, esa es la métrica que les interesa y por la cual vamos a evaluar el modelo, así que desde SciPy vamos a importar la métrica de KS. Para lo que es preprocesado y modelado vamos a usar lo que es Feature Engine y Category Encoders, y lo que es la función de pipeline de sklearn. ¿Ahí se ve bien o quieren que agrande un poquito la letra? Capaz un poquitito más grande no vendría mal. Para la gente con miopía sobre todo. Ahí mejor, ¿no? Ahí va, sí. Bien, acá hay una definición de funciones. En una está el KS, que después la vamos a usar para evaluar la métrica del modelo. Después hay otra función que se llama Process Metrics, que lo que hace es armar una tablita con distintas métricas de evaluación de modelo. Como les digo, igualmente las únicas que vamos a ver son las del KS, que es la que les interesa al negocio, pero igual siempre calculamos todas. Y por último, hay una función que se llama getPipeline, después vamos a volver sobre esta cuando la usemos, pero lo que hace es armar el pipeline de procesamiento de los datos. Así que vamos a ejecutar ambas celdas. Nos va acá, hay una pequeña ventanita que nos pide una autorización para conectarnos con Google Drive, acá le damos permitir. Acá, bueno, es simplemente hacer un ls para ver qué hay a donde estamos posicionados, y con el cd cambiamos el directorio donde queremos leer los datos, y le indicamos que desde mi unidad se tiene que posicionar en la carpeta widgets, y ahí sí cuando volvemos a hacer ls nos encontramos con los dos archivos que tenemos en esa carpeta. Leemos la base y la vemos. Como ven acá, esta base está compuesta por los DNI, que bueno, obviamente son DNI falsos, y la variable que está al lado, que se llama DIN_tiempos, hace referencia al periodo. En este caso vamos a trabajar con periodos de abril a agosto de 2021. Después tenemos nuestra columna de target, y todo el resto de las variables siguientes son las features que vamos a utilizar para hacer la predicción. Lo primero que vamos a hacer en el preprocesamiento, yo creo una lista para excluir las columnas DNI, target y DIN_tiempos, y después hay dos listas de comprensión que lo que van a hacer es en una lista colocar todas las features que son categóricas, y en otra lista todas las que son numéricas, que, bueno, como se ve acá, lo hace a través del nombre de que tiene la variable. Las que dicen cat y mod, en este caso, como son categóricas o son modas, las pone dentro de lo que son categóricas, y las demás las pone dentro de lo que son las numéricas. Esto nos va a servir para después hacer el procesamiento de los datos previo a entregárselo al modelo. Separamos los datos en conjunto de train y test. En este caso yo lo hago a un time split, lo hago por periodos. Vamos a entrenar con datos desde abril hasta junio, perdón, desde marzo hasta junio, y vamos a dejar julio y agosto para lo que es test. Por último, separamos en nuestras columnas de target y nuestra matriz de features y nuestra matriz de target. Voy a correr, esta no las corrí. Y esto que les mostraba acá, esto es lo que les decía antes, este primer set de hiperparámetros con el que vamos a avanzar es el que se obtuvo a través de la optimización de hiperparámetros utilizando Optuna. Como les decía, este boosting type que hablábamos del GBDT y la métrica, esta nos la vamos a tocar, y estos son nuestros parámetros iniciales. Después, como les decía, íbamos a volver sobre esta función getPipeline. Lo que hace esta función getPipeline es tomar nuestro dataset
y hacer las transformaciones necesarias para entregárselas al modelo. En este caso, yo trabajé solo con un pipeline para variables categóricas. En el caso de las numéricas, no hice ninguna transformación porque el IGBM de forma nativa trae ya un tratamiento para lo que son valores nulos y demás. Entonces solamente trabajé con la transformación de las variables categóricas. Que si nos volvemos a ver la función, este getPipeline lo que tiene primero es un categorical imputing, que acá sí lo que hace es imputar los valores perdidos con un missing. Después esas columnas categóricas pasan por un real label encoder, que lo que hace es todas las variables categóricas cuyas categorías representen menos del 2% de los datos, las pone todas juntas en una sola categoría. Y por último, esto pasa por un CatBus encoder. En este caso no usé one-hot encoder, sino que usamos este CatBus encoder, que es la técnica que usa CatBus, que es uno de los algoritmos análogos a la IGBM que logramos al principio. Esta es la técnica que utiliza para su tratamiento de variables categóricas. Y después el último lo que hace es, le pega el modelo como último step del pipeline, y nos entrega ya ese pipeline completo. Entonces, si ejecutamos este getPipeline, nos devuelve, acá a ver si nosotros ponemos pipeline, acá podemos ver qué columnas van a entrar en cada uno de los steps, y por último el modelo. Voy a decir lo que más me gusta a mí de CatBus encoder. Es una de las características distintivas, ¿no?, que tiene CatBus, es el tratamiento de las variables categóricas. A mí lo que me gusta también es que yo, después de hacer un modelo, me gusta hacer un análisis de la importancia de las variables, y lo que pasa con WhatHow encoder es que se termina habiendo una desagregación muy grande, y a veces cuando ves el feature importance, en mi caso yo lo hago con Shape Values, te aparecen todas esas variables desagregadas. En este caso, CatBus encoder no va a hacer no hace una desagregación de una columna por cada categoría, sino que lo hace todo en una sola categoría. No tengo tiempo por ahí para profundizarlo, pero sí les recomiendo que lo vean. La verdad que está súper interesante, porque lo transforma solo en una columna, la transforma en una numérica, pero lo hace en una sola columna. Bien, vamos a entrenar esta primera versión, y ahí sí les pido, vamos a ver los resultados. Tarda aproximadamente 1 minuto. Estos warnings que nos tira acá, por ejemplo, voy a leer por ejemplo el primero, que dice lambda L1 se seteó en 0, entonces nos dice que reg alfa va a ser ignorado. Esto es porque, como les decía, los hiperparámetros, algunos tienen varios nombres, significan lo mismo, entonces nos tira como ese warning, pero es porque por defecto trae ese reg alfa, pero a ver que uno le está poniendo el alias, el otro nombre, lo reemplaza con este. Tanto los valores de los hiperparámetros iniciales, eso como les decía, lo que hice fue una optimización de hiperparámetros, que lo hice con el paquete Optuna. Hice una validación cruzada en la optimización, y ese primer set de hiperparámetros es el que utilicé para el primer fit del modelo. Después yo les voy a dejar, espero que lo lleguemos a ver, pero en la filmina final les dejé como una tarea para que vean algo después, que es una conexión que hay de Optuna, que es esta librería que yo usé para hacer la optimización de hiperparámetros. Tiene una conexión con la IGBM donde es muy interesante, porque se ha estudiado qué parámetros son los que hay que ajustar primero en la IGBM, o sea, cuáles son los que ya se sabe cuál es el que más impacto primero tiene. Entonces lo que hace es optimizar primero ese hiperparámetro, después pasa al otro, después pasa al otro, después pasa al otro, lo cual hace que tenga un rendimiento mucho mejor y mucho más rápido, sobre todo para estos procesos de optimización de hiperparámetros que suelen ser muy lentos.
Lo único que tiene es que en este caso nosotros estamos trabajando con la API de Scikit-learn, y en ese caso por ahí tiene una implementación más compleja porque hay que usarlo directo con la API de la IGBM. Después de eso, bueno, cuando termine de correr, lo que sigue es, bueno, hacer lo que se hace es las predicciones sobre el conjunto de train y test, y vamos a evaluar las métricas. Yo acá ya las tengo, se las voy a ir mostrando. Esta primera salida, como siempre les digo, vamos a ver el KS. Fíjense los resultados que tenemos. Tenemos en el conjunto de test un KS de 40 o de 0,4, casi 0,4, y en el conjunto de train 0,93. Fíjense qué grande que es la brecha entre ambos conjuntos de datos. Como habíamos visto en la parte teórica, cuando tenemos una performance excelente en el conjunto de train y una performance pobre en lo que es el conjunto de test, esta es una señal clásica de overfitting. Entonces, la idea es que vayamos tocando hiperparámetros y vayamos logrando disminuir esa brecha entre el conjunto de test y el conjunto de train. ¿Qué es lo que nos va a pasar y que va a ser inevitable? Que al disminuir esa brecha también nos va a disminuir un poco el desempeño en el conjunto de test. La idea es que logramos que ese desempeño en el conjunto de test disminuya lo menos posible, pero va a ser inevitable que disminuya un poco. Lo que yo hice acá es, tenemos una tablita donde tenemos la primer salida, ¿sí? Estos son nuestro primer conjunto de hiperparámetros, y los resultados, que son los que vimos acá arriba, y la idea es que vayamos tocando los hiperparámetros y ir logrando disminuir esa brecha entre el conjunto de test y el conjunto de train. Yo acá copié lo que habíamos visto en las filminas. Lo que voy a hacer es, el max bins, como no tenemos tanto tiempo, lo íbamos a probar, pero como yo les había contado, por lo general se setea en 255 y no necesita ajuste, y si ustedes después agarran y lo prueban, modificando solo el max bin, van a ver que no van a tener ningún impacto. Así que vamos a pasar directamente a setear un nuevo hiperparámetro de número de hojas y de max def, que como les decía, estos siempre se setean juntos. 2 minutos tardó, bueno, como les decía, tardó un poquito más. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a volver acá arriba. Fíjense, el número de hojas es bastante grande, lo vamos a llevar a la mitad, ¿sí? A ambos, y como les decía, siempre vamos a trabajar con el número de hojas y la profundidad máxima del árbol juntos, así que este lo vamos a bajar a 20. Y vamos a probar. Vamos a volver a entrenar. Vamos a calcular las métricas, y lo que yo voy a hacer es ir registrando acá los cambios que vamos a ir haciendo. En este caso, cambiamos el número de hojas de 847 a 400 y la profundidad máxima del árbol de 47 a 20. ¿Sí? Acá quedó registrado el cambio y ahora vamos a ver qué resultado nos da. Viendo acá los hiperparámetros, ¿no? Además por ahí del número de hojas y el max def. En base a los que vimos, ¿qué otro hiperparámetro les parece que podríamos tocar para tratar de reducir esa brecha entre el desempeño del conjunto de entrenamiento y el conjunto de test? Bien, feature fraction es uno que podemos tocar, excelente. Tiene un valor bastante alto, ¿no? Está tomando casi todas las columnas. A ver, bueno, iba corriendo. ¿Todos pudieron levantar bien el notebook?
Por ahí si no pueden probar ahora y prefieren ver mi pantalla, no hay ningún problema, pero quería saber si habían podido levantar bien el notebook para que después lo puedan practicar o lo puedan usar. Ah, bueno. Le vamos a... Debe ser Google que como estamos usando un algoritmo de Microsoft nos baja la capacidad de cómputo. Nos boicotea. Nos boicotea. Bien. Bien, ahí ya se fitió el modelo, está generando las predicciones y después nos va a generar las métricas. Vamos a ver qué nos da. Chan, 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 chan. En Estimators también, sí, otro hiperparámetro que podemos tocar. Los de regularización se me ocurren también. También. Vamos a ir probando todos. No, nadie se va de acá hasta que no solucionemos este problema del sobreajuste. Juro que me andaba más rápido cuando lo probé antes, como que antes me sitiaba en un minuto. No sé si por ahí hay horarios o no sé. Bien, ahí tenemos. ¿Qué pasó? ¿Bajó o no bajó? Un poco bajó, ¿no? Y el conjunto de test no se movió. ¿Qué harían ahí? ¿Bajarían más? ¿Probarían bajando más el número de hojas y la profundidad del árbol? Yo voy a ir registrando. 0,89, 0,39. 0,89, 0,39. Vamos a probar bajando un poquito más. Vamos a bajar a 50 y 10. Vamos a ver si logramos que mejore o que no mejore. Son 280.000 datos. Es una muestra de la base de datos real. El learning rate también. ¿Cuál era el primero que me habían dicho? Creo que el primero que me habían dicho era el feature fraction. Ese es el que vamos a probar ahora siguiente. Flor tiene levantada la mano. No sé si quiere decir algo. Sí. Por verme, Belén. Ah, no, ahora la veo, sí. ¿Flor? Piensen que además esto 2 minutos no es nada. A veces hay algunos que tardan como 20 minutos. Entonces es un proceso que a veces lleva bastante tiempo. Acá bajó un minuto. Perdón. Estaba muteada, perdón. Quería hacer una pregunta, es si habías detectado algún tipo de relación entre esto de la profundidad y la cantidad de datos y cantidad de variables que uno tiene para probar. Porque a mí me pasa que probando a la larga, si tengo pocos datos, como que la profundidad me parece capaz demasiado, pero yo lo relaciono un poco con eso, pero no sé si habías o leído algo, sabido alguna documentación que dé un poco más de claridad. Y como yo les decía, siempre depende mucho del conjunto de datos. En particular, la IGM es un modelo que no funciona bien con pocos datos. Por ahí a veces conviene probar con otro algoritmo. Pero sí, o sea, por lo general, sí, árboles, o sea, cuando tenemos más cantidad de datos o más dimensionalidad, o sea, cuando tenemos más variables, es factible tener árboles más profundos
y con más cantidad de hojas. Eso sí. Perfecto, gracias. Bueno, fíjense, perdimos un chiquitín de test, pero en métrica de train la brecha se achicó bastante, ¿no? Esto dio resultado. Interesante. Lo vamos a registrar y vamos a mantener ese cambio, ¿sí? Que nos sirvió, que era bajar a 50 y 10. Yo igual se los digo con el diario del lunes, ¿no? O sea, pero por eso es que decidí seguir bajándolos, pero a veces está bueno por ahí, yo digo, muevo un hiperparámetro en una dirección, funciona, por ahí puedo probar, moverlo un poquito más en esa dirección y ver si sigue dando resultado. Y acá obtuvimos 0,6, 0,38. Bueno, vamos a ir ahora entonces con el feature fraction. Ay, no. El feature fraction lo tenemos en 0,95. ¿Qué número les parece que podríamos probar? ¿0,5? Bueno, vamos a probar 0,5. Ganó el primero. Vamos a ver cómo nos va ahora. Lo voy a anotar acá. En la B vamos a mantener el 50 y el 10, que nos dieron resultado. Y en feature fraction, 1, 2, 0,5. Y vamos a ver qué resultado nos da. Le tengo fe a este. Un minuto. Vamos. Vamos a ver qué resultado tenemos ahora. Bueno, ojo, ¿qué hacemos acá? Bajó un poco, ¿no? ¿Lo dejamos? ¿Sí, no? ¿Qué me dio? 0,38 le vamos a poner, para redondear. El learning rate, creo que me habían dicho por ahí, lo teníamos bastante alto. Ah, no estaba. Lo podemos bajar entonces, así, bastantecito, lo vamos a bajar para ver si tiene algún impacto. Y vamos a volver a probar. Bien, vamos a registrar acá entonces los cambios que tenemos hasta ahora. Y es 0,5 y el learning rate. No. Bien, vamos a ver qué nos da. ¿Alguno los está probando en vivo también o está probando algo distinto mientras lo hacemos? No. Va a ser muy difícil, Cande, subir el score de test porque
lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, al disminuir la cantidad de hojas, al disminuir la probabilidad del árbol y demás, por ejemplo, en ese caso, lo que estamos haciendo es ir haciendo el modelo cada vez más simple. Entonces siempre vamos a perder un poquito de performance en test. La idea es no perder tanto, sino lograr disminuir esa brecha. ¿Por qué? Porque esa brecha lo que nos está indicando es que el modelo no está pudiendo generalizar bien. Es como que se aprendió de memoria o se ajustó demasiado los datos de entrenamiento y cuando le damos datos nuevos no puede replicar esa performance que obtuvo en el conjunto de entrenamiento. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es achicar, ¿sí?, esa brecha para poder obtener un rendimiento similar en el conjunto de train y de test. Ahí te leo, Carlos, un segundo. Vemos este y te respondo, Carlos. Bueno, buenos resultados. Ahí nos bajó un poquito el desempeño en test, pero no importa, esto lo vamos a registrar, ¿sí? Ya estamos cerca, ya estamos cerca. Voy a registrar, acá, perdón, tuvimos 0.44, 0.35, 0.44, 0.35. Voy a volver, me están viendo acá, ven las filminas, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjense acá, para mejor accuracy usa un learning rate pequeño con un num iteration alto, o sea que era la cantidad de árboles. Vamos a probar subiéndolo ese. Voy a volver. Vamos a subir ahí. Número de iteraciones. Lo vamos a subir. Vamos a ver si nos ayuda a subir un poco o es un fracaso para subir un poquito la métrica de test. Bien, entonces hasta ahora tocamos learning rate, número de hojas, profundidad máxima, feature fraction. ¿Qué más podemos tocar? Creo que me habían dicho regularización por ahí. Las tenemos en 0. Caro, ahí estoy viendo tu pregunta, me pusiste los hiperparámetros obtenidos con Optuna no se optimizan o solo sirve para optimizar la métrica pero no controla el sobreajuste. Sí, ahí como les contaba un poco, si quieren yo después les puedo compartir en este caso el espacio de búsqueda que usé para este modelo en medida de haber quedado en algún lado. A veces cuando uno pone los rangos entre lo que de espacio de búsqueda para cada hiperparámetro, como de antemano esos hiperparámetros son distintos, los distintos según el tamaño de los conjuntos de datos, la cantidad variable o los datos en sí mismos, a veces uno pone rangos que por ahí pueden ser demasiado grandes o no, entonces puede pasar que el modelo termine siendo demasiado complejo. Lo que sí es que sí, cuando yo hice esa optimización, lo que se puso para optimizar es el KS, y hice la validación cruzada también en Optuna para poder evitar en la medida de lo posible el sobreajuste, pero bueno, no siempre es posible, y al menos, como les digo, con estos modelos a veces pasa bastante, como hacen esta división por hojas, que terminen sobreajustando bastante. Por eso tiene tanto impacto modificar el número de hojas y la profundidad del árbol, porque a veces tienden a desagregarse, a hacerse muchas divisiones y se terminan haciendo árboles muy profundos y con muchas hojas. Bueno, vamos a ver si logramos mejorar esto o es un fracaso total. ¿Y qué nos queda? Después de esto vamos a probar con, me habían dicho, L1, L2.
¿Qué valor le parece que podemos probar para L1 y L2? Me olvidé registrarlo acá, perdón. Habíamos puesto, no me acuerdo más o menos qué altura. A ver por ahí. Estoy errando. 50, 10. Bien, ahí tenemos nuestra modificación hasta ahora. ¿Cuánto nos había dado? 0,35. Fíjense. 0,37 nos subió, 0,51 vamos a comparar. Fíjense que subió un poco, lo vamos a registrar igual. Es muy difícil, no me acuerdo el nombre, me habían preguntado, Cande, que me habías preguntado, es muy difícil cuando vos tratas de lidiar con el sobreajuste, no perder un poco de desempeño en la métrica de test. Siempre va a pasar eso. Bueno, lambda 1, L2, ¿alguna sugerencia para probar? Yo le tiraría un 0,01. O bueno, puede ser. Ahí dice Cande 0,4. Vamos a probar, esto es así, a prueba y error. Vamos a ver qué nos da. Mientras tanto yo voy a ver mi machete, pero vamos bien. Bueno, les cuento que cuando yo tuve que hacer esto renegué bastante y estaba trabada así más o menos a esta altura, o sea, a esta diferencia, y no sabía qué hacer. Entonces me puse a leer la documentación. Y me encontré con este parámetro extratriz, que era el que yo les contaba, que por ahí no es uno de los más clásicos, y me puse a leer que, como yo les comentaba, era este parámetro que cuando uno lo setea en true, agrega estos árboles extremos que permiten lidiar con el sobreajuste. Así que después de probar esto, vamos a probar este hiperparámetro extratriz, lo vamos a setear en true. Ahí hemos puesto 0,404, ¿no? Sí. Cuatro. Vamos a ir registrando. Ahí vamos. Vamos a ver qué resultado nos da. ¿Les había tocado alguna vez optimizar por cada, o sea, medir por métrica de KS? ¿O es la primera vez? Sí, no es muy común. No es muy común. Después, seguramente, si les toca trabajar para algún modelo de riesgo crediticio, van a ver que en esa área es muy común, porque lo que hace el KS es básicamente buscar la mejor discriminación entre las dos poblaciones, o sea, que las pueda diferenciar bien, y eso es básicamente lo que el problema de riesgo está buscando. Que mientras más puntaje se le da a los que son malos, mejor, y mientras menos puntaje a los que son buenos, mejor, porque lo que se trata es diferenciar bien los buenos de los malos.
A ver. A este le tengo fe también. Ahí pregunta a Caro Flor si tenés alguna idea de cuánto da el KS con regresión logística. Entiendo que para este mismo problema. No sé si lo probaste. ¿De cuál debería ser el resultado? Sí, creo que sí, ¿no? No sé si esa es la pregunta, Caro. O sea, si probaste esa regresión logística y cuánto te dio el KS con regresión logística. No, no probé regresión logística. No, trabajamos directamente con este. No, la verdad que no, pero lo voy a probar. Lo voy a probar. Vamos a ver qué tal. A ver acá. Bueno, quedó casi igual. A ver, vamos a anotar. Quedó igual. 0,51, 0,37. Vamos a probar entonces ahora seteando, me pase. Este parámetro que yo les decía, extra, por defecto viene en false, lo vamos a setear en true. Ahí va. Y vamos a probar una vez más. Esto va a demorar un poquito más. Una de las cosas que le comentaba de setear este hiperparámetro en true es que como agrega árboles adicionales y hace muestreos aleatorios, hace que el tiempo para ajustarlo sea más largo. Y lo voy a registrar acá. Y acá veníamos así, 920. Y mientras tanto te voy leyendo la pregunta de Anto, que pregunta si el KS, entiendo, se usa en caso de desbalanceo de clases. Sí, sí. Lo que mide el KS es eso, ¿no? Lo que te permite es discriminar bien entre las dos poblaciones. Entonces, en este caso, para este problema sirve bastante porque, a decir verdad, lo que nosotros le entregamos después, en este caso al negocio, por eso depende mucho el problema, a ellos no les importa la probabilidad. Lo que les importa es el ordenamiento. Por eso les importa el KS, porque el KS les permite diferenciar bien una población de la otra. Se hace que lo que mide el KS es cómo discrimina el modelo. Por eso ellos buscan mejorar esa métrica. Bueno, vamos a ver este. Ya nos queda poquito tiempo. A ver si ahora llegamos o no. De todas maneras, yo después le paso el final con las que quedaron en la vida real, después de que yo renegué y llegué, les paso cuáles son. Pero creo que con esta vamos a estar cerca. A ver, a ver. El anterior CAN del que ajustamos de regularización, nos dio igual, 0,51, 0,37. Y a ver este. 0,35, 0,36, casi 0,42. Bueno. Y voy a ver si llego a probar las que yo ya tengo acá. Bueno,
Les voy a mostrar un poco las que tengo yo acá, que fue a las que llegué después de probar bastante, que son como las exactas que quedaron. No sé si va a dar igual, porque como les digo, esto es una muestra de la base original, pero era un número de hojas de 47, una profundidad de 9. Esto era 6, 0, no, me equivoqué. Acá 6, 6, 0. Esto era así como está acá. La cantidad, esto era 370. Cantidad mínima de todas las hojas 370. Ganancia mínima, mean gain to split 006. Todo igual. Acá era 920. Y vamos a probar. Hacemos esta última prueba. En el final, nos quedó un KS 0.395. Era así, 0.395 en test. 0.35 en test y 0.395 en train. Ese fue el final. Cande, la pregunta es de... vos decís que hace como la votación para después elegir la predicción final. Sí. Sí, en el caso de la clasificación y en el caso de la regresión hace un promedio. También probamos, lidiando lidiando con el overfitting de este modelo, ahora que me lo decís me acuerdo, probamos también una técnica que se llama Voting Classifier, que lo que hicimos es, agarramos no solo tomamos el mejor trial que tuvimos de Optuna, sino que tomamos los 10 mejores trials, y hicimos así, lo pasamos por un voto ponderado, y tampoco funcionó, me acuerdo. También probamos a hacer random split con el trainer test en vez de time split, tampoco funcionó. Probamos varias cosas. Y bueno, después ajustar los hiperparámetros fue lo que terminó funcionando. Bueno, ya casi estamos. Cero 0.41.5, 0.35.5. Un poquito peor. Puede ser que cambie un poquito, como les digo, esto es una muestra del dataset original, así que puede ser que sí cambie un poquitito. Bueno, ¿qué les pareció? Antes de, bueno, me queda poquitito tiempo, pero antes de que cerremos, les voy a compartir el notebook con todo el caminito más bien prolijito, que yo lo tengo de ir probando todos los hiperparámetros. Les dejo voy a copiar el link para pasárselos. Súper importante para mí que me dejen su feedback, son 2 minutos nomás.
y me sirve para seguir mejorando, saber qué les gustó de la clase, si hay algo que mejorarían o alguna oportunidad o algo que les gustaría agregar, algo que les parecería importante además. Es anónimo, así que no hay ningún problema, ahí me pueden dejar cualquier oportunidad de mejora. Y bueno, y si quedó alguna duda o hay algo que quieren consultarme y el tiempo no alcanzó y demás, me pueden encontrar en LinkedIn. Igual ahora yo les comparto la presentación que estuvimos viendo hoy, la subo a la carpeta de WITS, donde queda la base de datos de la práctica y el Collar. Y por último, esto después se los dejo, les dije que les dejaba esta tarea, es un artículo de Medium que les recomiendo para leer, de una integración del IGBM con Optuna, que es esta librería de hiperparámetros. Hay un artículo de Medium y la documentación de Optuna, donde está esta integración del IGBM para poder trabajar de una forma más eficiente en esta optimización de hiperparámetros. Tarea para el fin de largo, así que en 4 días, en algún momento, le pueden pegar una miradita. Así que bueno, espero que les haya gustado, y por cualquier duda que haya quedado y que no hayamos tenido tiempo, estoy disponible para lo que necesiten. Espectacular, Flor. Muchísimas gracias. Era el workshop que necesitaba en mi vida, porque es verdad que cuando uno recién arranca con estos modelos y tiene 800 hiperparámetros, nada, cuesta un poco arrancar, así que muy claro todo. Muchísimas gracias. Y gracias a las que vinieron al workshop también. Bueno, muchas gracias a ustedes, les deseo un muy buen fin de semana, que descansen y disfruten el fin de largo, y estamos en contacto. Muchas gracias.